Hola, buenos días. Hoy vamos a ver un nuevo tema de la unidad 3, el último. Esta unidad es muy corta, bueno, de hecho no vamos a ver todos los temas, es el último. Es el tema de matriz, es otro de los arreglos que podemos encontrar en estructuras de datos. Además de las matrices y vectores, ya no vamos a ver lo que son pilas, colas, listas, ¿vale? Eso ya, árboles, esos ya no los vamos a ver por el tiempo, pero también para que sepan que pues existen esas estructuras de datos como las pilas, las colas y los árboles y las listas, ¿sale? La matriz es un arreglo que va a estar compuesto por, en este caso, M por N, que en este caso son elementos que van a estar organizados en dos dimensiones, donde pues M va a corresponder al número de filas o renglones y N pues va a corresponder al número de columnas. Para representar una matriz se necesita un nombre de matriz, igual así como un vector, pues una matriz también va acompañada pues por sus dos índices. Recordemos que el vector nada más tiene un índice porque nada más es de una sola dimensión. Acá lo que cambia es que la matriz pues va a estar compuesta por dos dimensiones. Por ejemplo, para declarar una matriz pues debe de tener un nombre. En este caso yo acá la definí como mat y siempre debe de ir entre corchetes los dos parámetros o las dos dimensiones, que en este caso debe de ir ya sea fijo o a través de variables, ¿no? Acá por ejemplo estamos diciendo que los renglones van a estar de este lado y las columnas después de la coma, ¿no? Acá pues donde R va a indicar el renglón y C va a indicar la columna, donde pues se van a encontrar almacenados los datos que vayamos a ir metiendo a esa matriz, ¿sale? Cada vez que la vayamos llenando se van a ir acomodando tanto en el renglón como en la columna, ¿vale? Ahora acá pues acá hay una representación gráfica de una matriz. Igualmente, así es como sería como es una matriz realmente, ya que, como les digo, está compuesta de esta la podemos conocer como fila o renglón, o también en inglés que es row, que es lo mismo que fila, que van a ser todas estas, así como en Excel que tenemos las filas. Acá una matriz pues es lo mismo, ¿no? Vamos a tener sus columnas igualmente, que van a ser las que van a estar verticalmente, ¿sale? Y en cada uno pues acá, si se fijan, tiene una posición. Una es del renglón o de la fila, como la queremos llamar, y el otro es de la columna. Entonces nosotros cada vez que vamos llenando una matriz lo vamos a hacer a través de ciclos de estructuras cíclicas, en este caso el ciclo para o el ciclo mientras, y pues cada vez que va a ir dando vuelta va a ir llenando esa matriz. Tiene que tomar tanto la posición del renglón como la posición de la columna, ¿no? Para que vaya rellenando. En la primera vuelta vamos a suponer que ingresa el elemento 5, luego en la posición 1 del renglón 1, pero en la columna 2 pone el elemento 6 y así sucesivamente, ¿no? ¿Vale? Entonces por eso es que una matriz va a componer tanto de su renglón como su columna, y debe tomar en cuenta esas posiciones, ¿no? Acá por ejemplo en el segundo renglón pues cambia el renglón, si se fijan es el mismo renglón pero va a ir cambiando la columna, ¿no? Y así sucesivamente. El 3 en el renglón 3 con la posición 1 de la columna, del renglón 3 con la posición 2 de la columna 2, renglón 3 con la posición 3 de la columna 3, se va a ir agregando un elemento a esa posición. Entonces vamos a tomar en cuenta tanto la posición de la fila y de la columna, ¿no? Para que en esa posición de esa fila y columna se vaya agregando ese elemento. Entonces es como si fueran sus índices y subíndices, ¿no? Así es como se va a conformar una matriz. Acá vamos a explicarlo con un ejemplo. Supongamos que se tienen 3 calificaciones, de las 4 que 3 alumnos obtuvieron durante el periodo escolar.
Esta información se puede almacenar de tal forma que pues los renglones representen las calificaciones de cada alumno, mientras que las columnas pues van a representar esas calificaciones, pero de cada materia en especial. Y esto lo podemos ver gráficamente en la siguiente figura. Entonces acá es una matriz, ¿no?, que se va a conformar por sus calificaciones que obtuvieron estos 3 alumnos. En los renglones van a ser las calificaciones de cada alumno, y las columnas van a ser las calificaciones que obtuvo en cada materia durante el periodo escolar. Por ejemplo, en la primera fila o en el primer renglón son las calificaciones de Pepe, que obtuvo en física, en química, en ética y en historia, ¿vale? Entonces acá tenemos las filas, que son los alumnos, y las columnas, que son las materias, ¿no? Cabe recalcar que también acá le estamos dando un nombre a esa matriz o a ese arreglo, que en este caso lo estamos definiendo como cal, es el nombre del arreglo, de la matriz. Y pues ya sabemos que esa variable, o ese nombre de esa variable o de esa matriz, pues va a hacer referencia a todas sus posiciones, ¿no?, con ese mismo nombre. Es por eso que acá en cal, en la posición 1 de la columna, de la fila 1 con la columna 1, pues va a representar a la calificación 6, ¿no?, que representa la calificación de Pepe en física, ¿no? Entonces 1 con 1 representa a Pepe, la calificación de Pepe en física. Luego en la posición 2 de nuestra matriz cal, fila 2 con columna 2, pues va a representar la calificación 9 de Mari en química, ¿no?, que es esta parte que está acá, que está acá, ¿no? Y acá otro ejemplo de esa misma matriz, refiriéndonos a la matriz cal, en su fila 3 con su columna 4, nos dice que en esa posición vamos a encontrar la calificación 6, o sea que representa esa calificación de el alumno Chuy en la materia de historia, y se refiere a esta posición. Entonces, como podrán darse cuenta, que pues ahí la matriz nos vamos a apoyar tanto de la fila como de la columna para poder ir llenando en esa posición a esa matriz, ¿eh? Entonces acá otro comentario que puse es que, como se puede observar en la figura anterior o en la imagen anterior, es que el primer subíndice indica el renglón 1,1, por ejemplo, y el segundo la columna de la posición en que se encuentran los elementos correspondientes a la matriz de calificaciones, en este caso llamada cal, ¿no? Como se puede ver, pues este arreglo muestra las calificaciones de 4 materias comunes para 3 alumnos diferentes. Supongamos que no fuera posible guardar estos valores mediante un arreglo. Esto nos obligaría pues a pensar que más bien en el número de variables individuales que tendríamos que utilizar, y obviamente se requerirían para representar cada una de estas calificaciones. Ahora, con esto, pues si pensamos, o más bien si pensáramos en n columnas, que en este caso son n alumnos, y m, que son materias, esto se complicaría, ¿no?, porque sería n por m veces el número de variables que nosotros requeriríamos para su representación, y eso lo haría un poco más complicado, más complejo. De aquí pues es donde nosotros debemos de comprender la importancia que nosotros tenemos de poder contar con este tipo de arreglos para el tratamiento de estos datos de esta forma, ¿no? Para eso es la importancia de utilizar la matriz o los arreglos. Por otro lado, pues la forma en que se realiza la captura e impresión de esos datos almacenados en un arreglo bidimensional como son las matrices, pues se puede ver en la siguiente figura. Acá en su diagrama de flujo, pues tenemos acá va a empezar con su renglón 1, ¿no? Va a empezar la lectura, donde pues ese renglón debe ser, mientras sea mayor a n, o más bien mientras no sea mayor a n, vas a seguir haciendo esto.
Y acá es como un acumulador, ¿no? Que va a ir acumulando esas vueltas y se va a ir acumulando el valor de R. De un momento va a empezar en 1. Vamos a suponer que n es 5, entonces en un momento 1 pues no es mayor que 5, entonces se va a seguir ejecutando, ¿vale? Cuando ya R sea mayor que 5, entonces sí ya se sale de ese ciclo y ya empieza por acá, ¿no? Donde igual la columna, aquí se refiere a los renglones, y acá la columna igualmente es el mismo procedimiento. Captura la columna en la posición 1, va acumulando para que vaya acumulándose ese valor de C, que de momento empieza en 1, después en la primera vuelta, la segunda vuelta ya C ya no vale 1, ya vale 1 más 1, pues ya va a valer 2, pero si M es igual 5 y no cumple con la condición, va a seguir dando vueltas. Cuando C a la quinta vuelta ya es 6, ya es mayor que M, entonces sí ya se sale del ciclo, y lo que va a hacer es pues ir guardando en nuestra matriz cal en la posición del renglón y de la columna ese elemento, ¿vale? Va a ir leyendo esos elementos, ¿vale? Por eso se refiere a la lectura. Pues sabes que acá nos dice el número n se refiere al número de renglones y m al número de columnas, ¿no? Para que lo tengamos bien definido, ahí no nos confundamos. N se refiere al número de renglones que nosotros vamos a decidir y m el número de columnas, ¿vale? En este caso, pues recuerden que que estamos hablando del ejemplo de las materias, pues n se refiere al número de renglones que dieron los 3 alumnos, entonces acá sería 3, y en m pues serían las 4 materias, ¿no? Que serían 4 columnas, ¿vale? Entonces acá pues en este daría 3 vueltas y en este 4 vueltas, ¿no? Ahora acá en la escritura pues igualmente haciendo el mismo procedimiento, pero acá ya vamos a mandar a imprimir, ¿no? Esas 4 esos 3 alumnos, más bien esos 3 renglones que se refiere a los 3 alumnos, ¿vale? Mientras R no sea mayor a 3, que en este caso son los 3 renglones, pues va a estar dando vuelta 3 veces. Luego, igualmente para las columnas, que lo inicializamos en 1, pero de ahí se va a ir acumulando 1 más 1 a la primera vuelta, a la segunda vuelta pues ya va a ser 1 más 1, 2, y así sucesivamente, hasta que sea mayor a 3 y ya se salga del ciclo y mande a imprimir en pantalla lo que obtuvo en las posiciones del renglón y de la columna, de acuerdo a los datos que nosotros hayamos ingresado por teclado, o también los podemos haber definido de manera aleatoria o de manera constante, ¿no? Y se van a ir guardando en la posición del renglón y en la posición de la columna. Y igual ese es el diagrama de flujo, pero si nosotros lo vemos igual con su pseudocódigo, pues este sería su pseudocódigo, ¿no? Donde igual tenemos que ocupar acá, para que se entienda mejor, acá como que se ven separados esos dos ciclos, pero realmente es un ciclo para afuera y un ciclo para adentro, o sea que están dos ciclos, ¿vale? Un ciclo para, que es el que está más afuera, y uno que está dentro de ese mismo ciclo para. ¿Por qué? Porque tenemos acá un ciclo donde va a empezar desde 1 hasta n, que va a ser el número de filas o de columnas, ¿vale? Entonces acá de 1 hasta 3 renglones, pero en la columna va a ser de 1 hasta 4 columnas, ¿no? Va a hacer 4 vueltas, y durante ese procedimiento va a leer tanto en el renglón como en la columna, va a leer esos datos de la calificación, ¿vale? Posteriormente, ya o igualmente en otro ciclo aparte, esos sí ya están fuera, pero eso es para la escritura. Igualmente es lo mismo, tenemos dos ciclos, uno que está afuera y uno dentro de ese mismo ciclo, ¿vale? O sea que tenemos un ciclo más adentro, que igual lo estamos definiendo como R para los renglones y C para las columnas, ¿vale? Donde tenemos igual N para condicionar hasta cuántos renglones van a ser, y M para condicionar hasta cuántas columnas van a ser, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos parámetros, vamos a decidir cuántas vueltas va a dar. En este caso, el primer ciclo para, que es el de afuera, que son 3, y el ciclo de adentro, que es el de las columnas, que van a ser 4 vueltas. Durante esas 4 vueltas, pues va
a guardar o más bien va a mandar a imprimir esas calificaciones en la posición de R, que es el renglón, y en la posición de columna para mandar a imprimir en esa posición esa calificación. Se acaban los ciclos y ahí acaba nuestro pseudocódigo, ¿vale? Entonces, para que quede un poco más entendido, pues lo vamos a hacer a través de un... Ok, entonces aquí ya abrí el programa de PCInt para realizar ese ejemplo. Entonces acá le vamos a poner calificaciones como nombre a nuestro diagrama de flujo, más bien a nuestro algoritmo, ¿vale? Y vamos a empezar por definir nuestras variables, que en este caso yo voy a ocupar como nombre para mi matriz, pues le voy a poner matriz para que no se confundan. Para las filas voy a ocupar F y para las columnas voy a ocupar C. Todas estas tres variables les voy a definir como real, tipo real, ¿vale? Entonces ya definí mis variables que voy a ocupar. Ahora pues también voy a tener que declarar mi matriz con la palabra dimensión. Igualmente acá en PCI, en este caso pues se llama matriz, ¿vale? Y recuerden que en este caso nuestros renglones van a ser 3, que van a ser los de los 3 alumnos, con 4 que van a ser las filas, perdón, las columnas. Entonces acá cierro con punto y coma. Y pues realmente vienen lo que son los ciclos para, ¿no? Entonces voy a ocupar pues un ciclo para, donde mi variable numérica, en este caso para las filas, va a ser F, y voy a empezar en 1 hasta, en este caso, 3 con un paso de 1. Y en las acciones pues voy a ocupar otro ciclo para, que es el que está dentro. Recuerden que tenemos un ciclo para adentro. Y acá para el ciclo de adentro pues es para las columnas, que lo estoy definiendo con C. Va a empezar en 1 y este va a terminar en 4 con paso de 1. Y acá pues lo que voy a hacer es que voy a pedir las calificaciones, ¿no? Con escribir, le voy a decir que ingrese la calificación del alumno, ¿vale? Acá voy a también mandar a imprimir las posiciones, por eso voy a mandar a llamar a F de la fila, un espacio para que también mande a imprimir la columna, ¿vale? Y acá le voy a poner sin saltar para que me las ponga ahí, que no me las ponga de corrido, sino que vaya saltando. Y eso lo voy a leer acá, voy a leer pues en mi matriz, ¿no? Lo voy a leer en mi matriz en la posición pues en este caso de la fila que estoy definiendo en mi ciclo que es F, ¿no? De hecho acá lo tenemos, para que vaya leyendo en la posición de la fila y en la posición de la columna, ¿vale? Punto y coma, ¿vale? Entonces ahí es lo único que va a hacer en ese ciclo para. Acá vamos a ocupar otro ciclo para ya mandar a imprimir. En estos primeros dos ciclos para, pues lo que estamos haciendo es que estamos diciendo que empiece de 1 hasta 3 para recorrer las filas, y acá de 1 hasta 4 para recorrer las columnas, para que de esas pidamos esas calificaciones para que se vayan llenando nuestra matriz, ¿vale? En este segundo ciclos para, pues igualmente vamos a ocupar filas que va a empezar en un valor inicial de 1 igualmente, y un valor de 3 con paso de 1 igualmente. Y igual acá vamos a agregar otro ciclo para, que igual es para las columnas, igual va a recorrer la columna con valor de 1, que empiece en 1 hasta 4 con paso de 1, que vaya de 1 en 1. Y acá lo que vamos a hacer es pues ya mandar a imprimir, ¿no?, nuestras calificaciones.
¿vale? Entonces acá vamos a mandar a escribir o en pantalla pues a nuestra matriz en las posiciones de la fila y en la posición de la columna para que mande a imprimir en esa posición. ¿Vale? Y acá igual vamos a ponerle sin saltar para que vaya dando un salto de línea, ¿no? Ahora es lo único que vamos a hacer en ese ciclo. Y acá por último pues vamos a mandar mandar a imprimir. Simplemente vamos a poner ahí unas comillas para que ahí se mande a imprimir lo que queremos mandar en pantalla, simplemente así, ¿vale? Entonces, como podrán ver, pues ya definimos nuestra matriz. En este caso lo estamos definiendo de manera constante con un tamaño de 3 filas por 4 columnas, ¿vale? No estamos utilizando una variable para controlar su tamaño, pero también se podría haber hecho, ¿vale? Y estamos utilizando los ciclos para poder recorrer nuestras filas y nuestras columnas para que vayamos ingresando la calificación del alumno tanto en la fila, más bien en el índice de la fila y en el índice de la columna, para que en esa posición se vaya agregando nuestra calificación y lo vaya leyendo tanto en nuestra matriz, tanto en el índice de la fila y en el subíndice de la columna, ¿no? Y así mismo acá, igual, ya acá en este otro ciclo para, o en estos dos ciclos para, pues lo que estamos haciendo es igual recorrer nuestra fila desde 1 hasta 3, nuestra columna igualmente de 1 hasta 4, donde nosotros vamos a mandar a imprimir en la posición de la fila igual y en la posición de la columna pues estas calificaciones, y por último pues mandar a imprimir eso. Entonces pues vamos a ejecutarlo. Acá nos pide la primera calificación, nos supone que obtuvo 9, en la segunda obtuvo 8. Si se fijan, nos va dando el índice y el índice de la fila y de la columna, o sea que en la posición 1 de la fila 1, columna 1 va a tener un 9, en la posición 1 de la fila 1, columna 2, un 8, y así sucesivamente. En la fila 1, columna 4, vamos a ponerle que obtuvo un 6, y en la fila 2, columna 1, obtuvo un 7, fila 2, columna 2, un 9, fila 2, columna 3, un 8, y fila 2, columna 4, un 9. Luego la fila 3 que obtuvo un 10, vamos a suponer que obtuvo puro 10, fila 3, columna 2, igual un 10, y fila 3, columna 3, otro 10, y por último fila 3, columna 4. Ahí lo que hice es que mandé a imprimir tanto ese mensaje de texto que lo puse entre comillas, ¿vale? Y también mandé a imprimir el índice de la fila y el índice de la columna. Es por eso que me aparecen estos numeritos. Cuando le dé enter me van a aparecer las calificaciones, ¿no? Y aquí están las calificaciones que se obtuvo de nuestra matriz, ¿vale? Y pues espero y se haya entendido cómo funcionan las matrices con este ejemplo, para que ustedes hagan un ejemplo que les voy a dejar, ¿vale? Ya cualquier duda me hacen saber en el grupo, y pues nada más queda agradecer por su tiempo y nos vemos en la próxima clase.